Padre Celestial para que pueda desarrollarse en todas las habilidades y potenciales que tiene de parte del Señor. Entonces, en ese sentido, hemos estado hablando 3 predicaciones. El 8 de enero estábamos hablando de 3 claves para tener éxito en este año y después de que pase poder mirar atrás y realmente comprobar si hemos amado a Dios, si hemos amado a nuestro próximo y si hemos hecho discípulos. Entonces, acumular, sería la frase, acumular éxito es crecer en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en hacer discípulos. Así que es una buena forma de medir si realmente hemos estado en esa línea. Porque si es así, veremos que habrá una llenura especial interna, habrá una satisfacción personal especial. La semana siguiente, el día 15, estábamos hablando de enviados por Jesús. Jesús nos envía con un propósito. De hecho, Jesús fue enviado por el Padre a la tierra y Él envió a los 12, envió a los 72 a predicar el Evangelio, a hablar de las cosas del cielo, a traer el cielo a la tierra. Envió a los 500, envió a la multitud, envió al Espíritu Santo para que te empodere a ti y a mí. Y por tanto, si reconocemos que Jesucristo murió por nosotros, estamos llenos de su presencia y estamos enviados por Jesús para que otros puedan conocerle. Así que, en definitiva, surgía en el capítulo 2 del libro de Hechos cómo la iglesia iba creciendo y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos a través de 2 formas, a través de la celebración esta que estamos teniendo y a través de esos grupos pequeños en las casas donde permite esa cercanía mayor. Entonces, es muy bueno tanto disfrutar de esta celebración y es bueno estar en grupo pequeño donde poder compartir cargas, compartir alegrías, comer algo juntos, poder exponer dudas, aprender más de la palabra, cómo la palabra encaja en nosotros y luego, evidentemente, pues un lugar para bendecir a otras personas, para invitar a otras personas, para discipularnos, etcétera, etcétera. Así que es lo que Dios ha propuesto y nosotros vamos en esa línea. A la semana siguiente hablábamos de id. Y bueno, si no estuviste, seguramente que este esquema dirás, aquí se estropeó el PowerPoint, ¿no? Aquí flechas por todas partes y tal. Y entonces simplemente he querido poner la diapositiva para invitarte a, si no estuviste, pues que la escuches para desenredar este lío. Porque dices, ¿qué hace un gato por aquí? Naamán por allá. De hecho, quería poner como título a la predicación el gato de Naamán. Y entonces la gente diría, este pastor no se sabe la Biblia, no tenía ningún gato, ¿no? Pero ya sabrás si escuchas la predicación cómo la palabra de Dios es enviada y de pronto rebota y crece de tantas formas y qué beneficios tiene esto. Id y hablad de Jesús e invitar a personas a conectar, sería la esencia. Y en esta ocasión pues queremos hablar de la continuación de ese versículo que es hacer discípulos. La semana que viene ya acabaremos la serie, pero quería en esta cuarta hablar de hacer discípulos. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, para no solo entender más de tu palabra, sino llevarla por obra, porque así te agrada. Amén y amén. No sé si conoces el nombre, si te digo Charles Rivel. ¿Sí? ¿Conoces Charles Rivel? ¿Te suena? Era un buen fontanero, un buen médico, un buen... ¿Charles Rivel no te suena? Payaso, sí señor, 1896, del siglo anterior al anterior, hasta 1983, y era un payaso famoso mundialmente. De hecho, es el payaso más reconocido en todo el planeta. Y era contemporáneo de Charles Chaplin. Y Charles Chaplin, ¿lo conocéis, Charles Chaplin? ¿Sí? Vale. Charlotte, yo sé que algunos jovencitos quizá no, es este señor de bombín con un bigotito y con un bastón y que andaba así como un pingüino, ¿sí? Pues era contemporáneo de él. Y la verdad es que Charles Rivel decidió cambiar su nombre, porque ¿sabéis dónde nació Charles Rivel? En Cubellas, sí señor, o sea, unos kilómetros de aquí, porque no se llamaba Charles Rivel, sino que se llamaba, ¿también lo sabéis? Porque veo muy ilustrada aquí, sabéis muchas cosas, perfecto. Pues este señor se llamaba Josep Andreu i la Serra, ¿vale? Molt català. El que pasa, Josep Andreu i la Serra. Y él decidió llamarse Charles o Charlie por el gusto, cómo le impactaba el trabajo de Charles Chaplin.
Por tanto, la influencia que produjo Charles Chaplin sobre él, eso lo tradujo en cambiar su nombre. Y hay una anécdota que se cuenta que en los años 30 pues se abrió un concurso para ver quién era el mejor imitador de Charles Chaplin. Y evidentemente Charles Rivel pues, participó. La verdad es que fueron decenas de participantes y entonces iban viendo pues, cómo se movían, cómo gesticulaban y bueno, las típicas cosas de Charles Chaplin. Y Charles Chaplin, muy agudo, lo que hizo también es presentarse a ese concurso como participante. Y entonces quizás pues, se llevaba el premio. Y él se presentó y bueno, después de hacer todas las pruebas necesarias, determinaron que el campeón del concurso era Charles Rivel, no Charles Chaplin. ¡Wow! ¿Qué? O sea, ¿hay alguien mejor que el verdadero? De hecho, Charles Chaplin quedó el tercero. Y debe ser muy frustrante que alguien haga de ti y lo haga mejor que tú. Tú imagínate que alguien dice, no, hay alguien que hace mejor de Alan que yo. Pues ¿cómo será ser mejor que yo, no? O de Lidia, o de... Qué bueno, ¿no? Alguien que lo hace mejor que yo. Pues este Charles Chaplin fue relegado al tercer puesto porque Charles Rivel tenía tanta influencia de Charles Chaplin que lo hizo hasta mejor que el verdadero. Y esto me lleva a preguntar ¿a quién queremos imitar nosotros? ¿A quién nos queremos parecer? ¿Cuál es nuestro modelo que queremos repetir todos los gestos, que queremos hablar como habla, pensar como piensa, actuar como actúa? ¿Quién es ese modelo? Y hay una historia que conoces de la Biblia, que como en Antioquía se determinó que los que iban creyendo en Jesús fueran llamados cristianos. Antioquía está al sur de Turquía, Alicia y yo pudimos estar hace muchos años, una iglesita allí, muy bonita, que se supone que es de la época, y ahí decidieron que los cristianos, o comenzó a hablarse de que los cristianos se llamaran cristianos. ¿Y sabes qué significa cristiano? Ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Por tanto, ser cristiano, cuando uno dice, uy, yo no sé, no tengo esta afición porque yo soy cristiano. Claro, decir que eres cristiano es decir que eres igual a Cristo. No es solo no hacer una afición, es muchas cosas. Es querer ser igual que el verdadero o aproximarte al máximo como el verdadero. Entonces me lleva a hacer preguntas. ¿Cómo estoy yo hablando? ¿Hablo como el verdadero? ¿Qué decisiones tomo? ¿Tomo esas decisiones como el verdadero? ¿Mis emociones funcionan como funcionarían las del verdadero? ¿Realmente hasta qué punto tenemos ese modelo y lo tenemos absorbido a ese nivel? Y es muy curioso porque cada uno pues influye o atrae según lo que habla. Igual, no sé, si una persona solo habla de fútbol, pues lógicamente, no sé, por ejemplo, en una clase, pues será un referente para el resto. Y si un día, no sé, viene el Mundial o lo que fuera, irán a esa persona y dirán, oye, tú que estás informado, ¿y qué árbitro, y qué tal? Y entonces será un referente en ese sentido. O si es un referente pues a nivel profesional de las tablas de Excel para hacer contabilidad, pues irán a esa persona porque es especialista en Excel para hacer contabilidad. Es decir, nosotros somos referentes unos a otros y especialmente mostramos cuál es nuestra especialidad por lo que hablamos. Entonces, de pronto podemos observar por un momento de qué hablamos habitualmente. ¿Es un habla de agradecimiento? ¿Es un habla continuo de queja? ¿Es un habla de un tema concreto? ¿Hablamos mucho de Jesús? En cualquier caso, creamos influencia y la gente sigue eso. Y pregunto, ¿hasta qué punto nosotros transmitimos influencia a los demás porque nos parecemos a alguien que amamos, que es Jesús, que Él hizo los cielos y la tierra? Y hubo un hombre que escribe la Escritura, que era un hombre que iba totalmente en contra del cristianismo y de los cristianos, Pablo, que de hecho, un hombre ya adulto y que iba hacia Samaria muy, muy presto para tomar cartas y poder acusar y encarcelar e incluso matar a cristianos,
Y hubo un momento, un encuentro con Dios especial, con una luz cegadora, cayó a tierra y conoció a Jesús personalmente. Pablo transformó su vida y de pronto de ser una persona que iba en contra de los cristianos, ahora era uno más de aquellos cristianos. Aquel que era un perseguidor se convirtió en un perseguido. Y ahora Pablo era hijo de Dios, dejó de ser simplemente una criatura de Dios, pasó a ser hijo de Dios, conocer que Jesucristo había muerto por él y por sus pecados. Y Pablo llega a decir en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, algo muy atrevido. Llega a decir, sed vosotros imitadores de mí como yo de Cristo. Y es verdad que imitar a Cristo a veces pues puede ser, imagínate, ¿no? Llegar a ciudades que le tocó llegar a Pablo de personas que no conocían de Jesús y tenía que empezar a explicar la historia de Jesús. Y decía, bueno, como no lo conocéis, empecemos así. Sed imitadores de mí como yo de Cristo y os voy mostrando quién es Él. Y es maravilloso que nosotros podamos ser vehículos del conocimiento de Cristo, que la gente nos pueda imitar a nosotros para imitarle, porque le imitamos a Él y para que ellos le imiten a Él. Entonces, Pablo se va a mostrar como esa persona que es un imitador de Jesús y que también es un referente para otros. Y hubo un momento que él tenía pues personas a las cuales marcaba influencia. Por ejemplo, precisamente la iglesia de Antioquía fue enviado en un momento especial para visitar algunas zonas de la tierra, sobre todo la zona de Asia Menor, Turquía, donde iba predicando el Evangelio y establecía iglesias. También luego pasó a Grecia. Y allá pues llegaba, hablaba del Evangelio y algunos creían y entonces ponía pastores en aquellos lugares y por tanto plantaba iglesias. Pues uno de esos pastores, los cuales Dios permitió que pusiera, se llamaba Timoteo. Y Timoteo era un chico joven que estaba llevando una congregación y seguramente no sería muy fácil llevar esa congregación porque seguramente le dirían pues como experimentado, que no sabía, etcétera, etcétera. Y Pablo le da algunos consejos. Y le dice Pablo a Timoteo, dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Le está dando indicaciones para que provocar en él una influencia a los demás. Quizás dirían, bueno, pero si es muy joven, pero eso no importaba, o si es de esta cultura, o si es de aquello, eso no importaba, porque lo que realmente va a arrastrar una influencia es si era fiel en el conocimiento de la palabra, en el uso de su palabra, si era fiel en la conducta, qué hacía, qué no hacía, si era fiel en el amor, cómo transmitía ese acompañamiento a las personas, ese servir a los demás, si era fiel en el Espíritu, esa relación con el Espíritu Santo de poder, si era fiel en la fe, en tener a Dios como referencia y a pesar de estar en momentos fáciles o difíciles, pues seguirle a Él. Si era fiel en la pureza, es decir, si guardaba su vida sin contaminarse o sin meterse en cosas que perjudicarían su cuerpo o el testimonio o lo que sería el agrado de Dios. Y eso es lo que Dios nos dice. ¿Quieres realmente imitar a Jesús? Pues Dios nos dice, sé un ejemplo en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe, en la pureza. Y eso marcará influencia. Hubo un momento que Pablo, ya en una siguiente carta, él había viajado mucho plantando iglesias, primer viaje misionero, un segundo, un tercero, y luego fue apresado hasta Roma y estaba encarcelado. Y en ese encarcelamiento Dios ya le había dicho que en pocos días pues moriría. Y entonces él estaba preparando ya las últimas cosas. Y mira cómo Pablo tenía la conciencia de la importancia del
de la influencia, que lo que hizo fue dar unas indicaciones a Timoteo y le envió otra carta, y en esa otra carta, segunda de Timoteo, le dijo unas indicaciones, le dijo, mira, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y realmente está Pablo dando un legado, marcando un legado de unos a otros. Así que, bueno, voy a pedir que 4 varones que puedan subir. Venga, Josiño, adelante. Sergi, Daniel. No. Estás. Venga, y Marc. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongamos que Pablo, representado por Josiño, lo que hace es transmitir a Timoteo, el siguiente, le transmite qué debe hacer. Debe levantar a hombres que sigan el consejo que le dio Pablo. Por tanto, Josiño, ¿qué? ¿Estás para una obra de teatro de una frase improvisada? Vale. La idea es que tú le encomiendas a Timoteo, Timoteo se gira, atención, que irá al siguiente, ¿vale? Le dirás al siguiente que prepare a gente para, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos? Va en cadena, es un efecto dominó. Vamos. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Puedes improvisar, ¿eh? Él lo ha hecho muy... Pero tú puedes decir, oye... Timoteo. Ese es el poder del legado, es decir, la influencia como de lo que ha recibido de Jesús, lo transmite a otros diciendo ya, prepara a personas que preparen a otros. Es decir, toda una cadena de influencia, una cadena que está en línea lo que estamos hablando. Hacer discípulos es hacer amigos de Jesús, que ahora en este caso Bartolomeo, ¿no? Y Bartolomé, pues al final puede conectar con Jesús porque le ha llegado el legado. Si hubiera acabado en Pablo y Pablo ya hubiera muerto, pues ese legado no continúa. Si hubiera acabado en Jesús, no continuaría. Pero el Evangelio sigue creciendo porque ha delegado, el legado lo ha hecho delegando en personas como tú y yo para que hablemos a otros de Jesús. Amén. Un aplauso aquí a nuestros... Te puedes imaginar el esquema de mujeres igual o mixto, pero lo hemos hecho un poco por acorde a los nombres. Juan, Bartolomé, etc. El tema es que vemos a Pablo encomendando esta realidad, que se hagan discípulos. Y que se hagan discípulos es como el gato de la semana pasada, hacer creciendo a Jesús en las cosas. Jesús. Jesús el que vino siendo Dios, que vino a morir por nosotros, que murió por ti y por mí, que ha venido para liberarnos de las cadenas, de no estar culpándonos siempre, de no estar tristes siempre, de no estar preocupados siempre o temerosos, de saber que venimos de un Padre celestial que diseñó todas las cosas y nos ama profundamente, que nos acompaña en esta vida y da sentido a la vida de qué hacer, nos guía, nos muestra. No nos sentimos solos y nos sentimos pues que nuestra vida realmente tiene un propósito importante y eterno y que luego un día estaremos en un lugar pues, maravilloso, descansando
y la muerte es tan solo, si se da y no viene Jesús antes, será simplemente un cambio de estado para estar en la presencia de la libertad, del gozo, de la alegría y de la paz. Qué bueno. Y yo quería invitarte a hacer un ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio que encontré en un libro que estoy leyendo que se llama Multiplicación. Es de un autor, Roberto Botrel, sé que alguna persona también lo está leyendo. Y entonces, si sabes de qué va el ejercicio, no digas nada. El tema es que en este ejercicio me pareció muy interesante. Roberto Botrel, sobre todo, es especialista en grupos de conexión celular. De hecho, hay una agrupación de más de 70 pastores en diferentes países y estamos teniendo una reunión el último jueves de cada mes. Y pude hablar con él por Zoom. Lógicamente, él está en Málaga, pero es de Brasil, con su esposa y pudimos tener una conversación, la verdad, personas muy llenas de Dios. Y han escrito diferentes libros y van en esta línea. Y encontré este ejercicio y me pareció muy interesante y lo quería compartir con vosotros. Entonces, si queréis colaborar conmigo, si quieres puedes coger una libretita o bolígrafo o el móvil en modo avión, ¿vale? Para que no te despistes. Y te quiero hacer unas preguntas para que puedas responder al respecto, ¿vale? Habrá que escribir muy poquito si tú quieres, ¿eh? Si no en tu cabeza, pues de memoria, pues también tranquilo, ¿eh? No te sientas obligado. Pero si quieres, será interesante. El tema es que te voy a invitar a definir con una sola palabra los términos que van a aparecer a continuación. En primer lugar, iglesia. ¿Vale? Por ejemplo, para darte ya pie, pues iglesia podrías decir, pues, un edificio, una institución, no sé, lo que se te ocurra. ¿Vale? Iglesia. Y solo puedes usar una palabra, ¿vale? O una expresión que conlleva un concepto, tipo viña más vida, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Muy bien. ¿Lo tenemos? Te invito a pastoreo. Esto del pastoreo, ¿vale? Hacer pastoral. El pastor, lo que hace, pues, los que pastorean. Una palabra para definir. La tercera, evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? La cuarta, esto empieza a ser como las uvas de Navidad, ¿no? Que se te van acumulando ya. Bueno, luego te dejaremos para que recuperes. Predicar el evangelio, es decir, predicar el evangelio, ¿vale? A una persona del trabajo, donde sea. Compartir. La quinta, consolidación, es decir, una persona cuando ya se hace maduro en Dios. Pues ese proceso de ayudar a madurar a una persona con Dios. Una palabra para discipulado, es decir, una persona que acaba de conocer a Jesús y se le dice, mira, esto es la iglesia, así es como te iría bien, pues quizás tener una conversación con Dios, cómo leer la Biblia, ¿vale? Dale la palabra. Si se puede, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? Si no se te ocurre ninguna, más que nada para orientarnos. Una célula o un grupo de conexión. Una palabra para definirlo. Adoración, ¿vale? Momento de adoración. Pues, ¿cómo lo definirías con una palabra? Y por último, amar a Dios. ¿Cómo lo definirías con una palabra? ¿Sí? ¿Lo tenemos más o menos? Bueno, todos habéis aprobado, ¿eh? Seguro que lo habéis hecho fenomenal. Normalmente lo que se puede escribir es, o lo que quizás se ha escrito, lo que propone el autor, diciendo, normalmente las personas escribirían iglesia, un lugar, un edificio, una denominación, pastoreo, la predicación, el púlpito, evangelismo, unos eventos, folletos, coreografías, predicar el evangelio,
hablar a otra persona, invitar a un evento. Oye, ven que hay un evento en tal sitio. Consolidación, lecciones como seminarios. Y discipulado, pues unas clases de mi experiencia con Dios, seguir un manual. Célula o grupo de conexión, una reunión, una actividad, parte de un programa. Adoración, música, canciones, lo que hemos tenido en un momento. Amar a Dios, bueno, pues quizás ritos, leer la Biblia, orar, obedecer. ¿Sí? Más o menos hemos dado por ahí. Es muy curioso porque el autor propone un segundo ejercicio. Y dice, ahora define con una única palabra todos. Y no vale decir Dios. ¿Una única palabra todos? ¿Qué palabra sería esa? La palabra que propone Roberto Botrell es iglesia, es relación. Porque la iglesia, somos iglesia porque tenemos una relación personal con Jesús. Si no, no seríamos iglesia. Tú eres iglesia si tienes una relación personal con Jesús. Pastoral, de los líderes de Grupo Conexión, de los pastores, es relación. Te relacionas, ayudas, acompañas. Evangelismo es relación. Es decir, compartes con tus amigos, con tus familiares, quién es Jesús, qué ha hecho en tu vida, como leíamos de la samaritana. Predicar el Evangelio es relación. Te tomas un café, resuelves dudas. Consolidación, una persona madura porque sigue en esa relación con Dios. Igual que discipulado, pues relacionarte con otra persona que necesita acompañamiento para ir creciendo en Dios. Y un grupo de conexión, la relación entre hermanos que quieren ver cómo encaja la palabra en ellos, quieren invitar a otras personas, quieren relacionarse para acompañarse en este viaje tan bonito. Adoración es transmitir la relación que tenemos con Dios y quién es Él para nosotros. Amar a Dios es relación con Él y con el prójimo y glorificarle en todo lo que hace. ¿Qué os parece? Interesante, ¿no? Y es curioso como a veces los conceptos de qué es la iglesia y la institución y tal, todo se resuelve en relación. En relación. Y en la Biblia nosotros encontramos esto cuando encontramos un término que es alelon, que en una sesión de servidores compartí con vosotros, que es un término que significa los unos con los otros. Y es muy curioso porque no es un término que solo se menciona en alguna ocasión. Se menciona hasta 59 veces en el Nuevo Testamento. Y es los unos con los otros. Y tú mira la relación que Dios quiere crear los unos con los otros. Que estemos en paz, las cosas claras, que nos apoyemos, nos perdonemos, caminemos juntos. Que nos amemos, que nos mostremos ese cariño, que nos sirvamos. Conocerán todos quiénes son mis discípulos si se tienen amor los unos con los otros. Que nos honremos dándonos preferencia. No, no, llévate tú el privilegio, no pasa nada, los unos con los otros. Que tengamos un mismo sentir, que vayamos en una misma línea, que los unos con los otros. Que nos consolemos, consolaos los unos a los otros cuando hay momentos de dificultad. Que nos edifiquemos, que nos ayudemos para crecer los unos con los otros. Y así, pues, que nos animemos a hacerlo mejor, exhortándonos, que nos acompañemos, que nos perdonemos unos a otros. Hasta 59 veces en la Escritura. Y, en definitiva, lo que te quiero transmitir, dentro del Señor, es que hacer discípulos se produce a través de relaciones personales. La relación personal que tengo con Dios y la relación personal que tengo contigo y la relación personal que tengo con un familiar, con un compañero de trabajo, con un vecino,
con un amigo. Esa relación. Oye, vamos no sé, a hacer footing juntos, vamos a hablar, cómo te va la vida, cómo tal, y que las cosas se hagan sencillas. Y Dios ahí empieza a destilar. El otro día, saliendo de la iglesia, recuerdo que estaba mi mujer hablando con una mujer que es madre de otro de los amiguitos de Joel, que justamente pasaba por aquí, y me acerqué, los saludé, y entonces, nada, quedó ahí, y bueno, vio que era la iglesia, y le dijimos que sí, que estábamos en la iglesia, y ya está. Y ya nos despedimos. Y Alicia luego me comentó durante la semana de que esta mujer padece de jaquecas muy fuertes, dolores de cabeza muy fuertes, y que ya los médicos no saben qué hacer. Este viernes, después de ese día, pues este viernes fuimos a ver un partidito de fútbol de Joel y nos encontramos con esta mujer. Y entonces Alicia dice, bueno, es verdad que nos vimos el otro día el domingo y bueno, ¿cómo estás de la cabeza? Que no sé qué hacer, nadie me da respuesta. Y entonces yo dije simplemente, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que oremos? Vamos a pedirle a Jesús. Y ella, y se lo dije invitándola, si tú quieres y si nos permites, podemos orar a Jesús. Entonces se quedó y dice, sí, claro. ¿Vale? Y, Señor Jesús, que remitan todos los dolores de cabeza, que les dé salud, eso que no encuentran los médicos, tú eres el médico divino, hazlo. Si es tu voluntad, ahí está. Y, y ahí quedó. No sé cómo ha evolucionado, le hemos dicho que nos escriba si se encuentra mejor o si tiene más necesidad. Pero se le ha hablado de Jesús a una persona porque había una relación de amistad, de cordialidad, que ha llevado a conocer que había en su corazón y entonces se le ha ofrecido hablar. Y si experimenta a Jesús como hemos experimentado tantas veces en sanidades y experimenta que Dios obra en su vida o en su corazón algo se remueve, pues será un acompañamiento para que conozca a Jesús. Señor, ¿qué relaciones tenemos contigo? ¿Qué relación contigo, Jesús? Igual aquí hay personas que no conocen a Jesús y que quizás lo encajan en una iglesia institucional o casi en un interés político. Quizás tú estás escuchando una de esas personas o quizás sentiste mucho dolor porque no te sentiste comprendido en su momento y te has apartado del querer saber más de Dios. Pero te quería extender la invitación para que le digas ahora en tu fuero interno, bueno Dios, yo te quiero conocer. Quiero realmente si existes que vengas a mi vida. Quiero realmente si existes que me hagas entender qué me está sucediendo. Quiero que intervengas en mi existencia. Y si tú ya conoces a Jesús, puedes también invitarle a quizás a mejorar esa relación en alguna línea, si se ha bloqueado, si no ha crecido, si se ha resentido, si se ha estancado, o si crece pero más lento de lo que nos encantaría. Quizás escuchamos otras personas que hablan de su relación con Dios, cómo le habla, cómo le guía, cómo está pletórico por las mañanas y deseamos eso. Pues puedes decírselo, Señor Jesús, aviva ese fuego en mi corazón, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero que me expliques la historia que hay en mí, que tú estás escribiendo.
quizás con las relaciones dentro de la iglesia. Igual hay algún tipo de bloqueo o algo que con alguien, ¿no? Señor Jesús, danos esa misma visión, danos ese amor que nos cubra unos a otros. Enséñame cómo servir o cómo hacer sentir amada a la otra persona. O quizás relaciones con personas que conocemos que no conocen a Dios. Señor, no hablo de ti o no, o me da mucha vergüenza o es verdad que, que pienso que a todo me van a decir que no. Y Señor, aumenta esas relaciones, crea relaciones, simplemente para disfrutarlas, porque nos amamos, pero también que pueda yo ser un vehículo de que presente a Dios para que pueda existir, si quieren, una relación entre Dios y esa persona. La relación dentro de los grupos de conexión. No es una actividad, es un lugar donde se crece juntos, donde se trabaja juntos, donde se va a un foco común juntos, donde nos pastoreamos juntos, donde reímos juntos, nos hacemos amigos, llevamos cargas, compartimos necesidades, compartimos alegrías, desafíos. Y deseo conectar con esas personas y de nuevo reencontrarnos y crecer y ser un espacio que sea cómodo para invitar. Mira, ven, hay otras personas que son como tú en este sentido y puedes hablar libremente y hablamos de y ser un lugar de conexión, porque ves que tu grupo está buscando crecer en esas relaciones entre ellos y con Dios. Dios nos lleva a hacer discípulos y a crecer trayendo amigos a Jesús. No sé si es posible que haya alabanza. ¿Sí? ¿Es posible? Pues me gustaría tener un tiempo así de alabanza y reflexionar en estos temas.